La Taza de Amadeu, un podcast muy sencillo. Charlo con gente interesante. Adelante. Bienvenidos a la Taza de Nawai. Nawai Badiola, desarrollador WordPress. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Amadeo? Muy bien, encantado de estar por aquí. Lo mismo digo, para los que escuchen esto, tú y yo aún no habíamos hablado, entonces esto va a ser una conversación, digamos, donde nos conocemos y me apetece mucho porque es, digamos, el origen de este podcast. Y para empezar, te voy a dejar unos minutos para que te presentes, para que complementes mi presentación y luego te hago unas preguntas. Perfecto. Entonces, yo me defino ahora mismo en esta etapa de mi vida como desarrollador Ujú. WordPress. Generalmente pongo la coletilla de motivado de la vida porque le pongo como bastante énfasis y ganas en las cosas que ando metido. Y aparte de ser desarrollador WordPress para cliente final y demás, también creo plugins y temas para WordPress. En este caso, todos los plugins que hemos creado dentro de OSOMPress están en el repositorio, son gratuitos y Ujú. también creamos temas que eso sí que están de pago. Creo también, soy bastante creador de cosas, contenido en mi blog, ahora está un poquito más parado, pero ahí está. Y lo que sí que Ujú. soy muy formal es cada semana con Esther Solá en Freelandev. Tenemos un podcast en el que hablamos de básicamente cómo nos ganamos la vida como desarrolladores WordPress y cómo ha ido la semana laboral, pues movidas con los clientes, sustos que nos hemos llevado con esto, con lo otro. Y luego, pues aparte, también llevo la Meetup de Tarrasa, que es donde estoy yo ahora. Soy el Ujú. organizador y cada mes nos reunimos ahí. Y bueno, de vez en cuando pues voy a WordCamps, doy charlas o echo una mano como voluntario. Y nada, bueno, tampoco quiero abrumar en la introducción. Es verdad que he ido juntando cosas que voy haciendo y nada, yo creo que ahora poco a poco podemos desgranar alguna de ellas en las que estés interesado. Hombre, dan para charlar bastante sobre Sí, lo que has ido sí, explicando. De además. hecho, muchos conceptos me gustan mucho, además, de forma personal. Así Ujú. que, ¿te parece si te lanzo alguna pregunta? Empezamos. Claro, claro, claro. Dale. Bueno, para no romper la tradición, voy a preguntarte la pregunta que he hecho siempre hasta ahora, la primera, que es, ¿cuál fue, si recuerdas, tu primera experiencia con la comunidad de WordPress? Sí, sí, sí. A ver, yo conocí WordPress cuando estaba en Italia, ¿vale? Entonces, mi primer contacto fue descubriendo cómo se creaban webs o se podía uno ganar la vida online y luego iremos igual a especificar por qué estaba sucediendo eso en mi vida. Mm. Y ya en aquel entonces descubrí los podcasts y creo que pues en alguno de WordPress Radio, que estaba por aquel entonces los dos Joanes, ¿no? Joan Boluda, Joan Artés, empecé a escuchar pues que aparte del CMS había una comunidad, ¿vale? Entonces oía que había WordCamps en España, pero yo estaba en Italia y era difícilmente justificable ir hasta allí a una WordCamp. Yo Ujú. todavía estaba empezando, dando mis primeros pasos. Y lo que sí que hice fue en cuanto vine aquí a Tarrasa, ya en 2018, creo que la primera WordCamp que fui a la de Bilbao, WordCamp Bilbao ¿Vale? 2018, y Ujú. eso es porque ya por suerte había ido, bueno, por suerte, queriendo, había ido a meetups de Barcelona y de hecho en Vale. aquel entonces creo que iba a la de Santa Coloma también y bueno, básicamente incluso alguna de Mataró que creo que ahora se ha reactivado. Empecé yendo a meetups a ver gente que, bueno, que vi que el ambiente era muy agradable y el primer gran evento que recuerdo es la WordCamp de Bilbao de 2018. Vale, sí que por la gente que ha ido pasando por aquí, normalmente las primeras experiencias vienen de la mano de o una meetup o una WordCamp, Sí. que en algún punto hemos coincidido con algún invitado también, que son como los pilares de esta comunidad. Y además en España las WordCamps tienen un peso bastante importante porque se hacen muchísimas, ¿no? Sí. Así que está bien, ¿no? Que haya sido en tu caso también el primer contacto. Pero ahora, si me permites, te pregunto, pues, por lo que hacías antes de WordPress. Si te apetece explicarnos un poco tu trayectoria o tu vida antes de Sí, sí, conocer sí, todo esto. lo voy a intentar hacer de forma breve porque mi background no es de ingeniero informático, ni mucho menos, sino que yo soy ¿Vale? biólogo, licenciado biólogo, y Oh, luego hice una tesis en neurociencia ostras. y luego
que era sobre la muerte celular programada en isquemia cerebral, o sea, como las células decidían morirse de forma, elegían morirse para minimizar el daño en esa zona donde había faltado oxígeno y demás. Y siempre muy relacionado con el tema molecular, ¿no? De qué está pasando dentro de las células y bueno, la verdad es que la parte de científico y de investigar siempre me ha gustado. Luego hice un par de postdocs, 2 de ellos en Barcelona, y el tercer postdoc estaba en Italia, ¿vale? Que es cuando te he mencionado que ahí Vale, sí. empecé a escuchar. Entonces, en Italia, resumiendo, tuve una experiencia no muy buena con laboral, ¿vale? Digamos que mi jefa se podía haber portado mejor, por decirlo de forma así sencilla y demás. Y entonces a mí me hizo plantearme qué podía hacer yo si no fuera ciencia, ¿vale? Porque no solo fue esa situación un poco regulinchi, sino que Vale. realmente la situación regulinchi vino de que ella, que tenía un puesto a priori estable, ¿no? Tenía 50 y tantos, era italiana, tenía un puesto estable en un centro de investigación italiano porque había hecho la carrera científica al pelo, ¿no? Pues Nueva York, en la Rockefeller, o sea, digamos que había hecho la carrera científica bien y de repente le echaron. Le dieron 2 años para... No había cumplido bien la parte de moverse a nivel político o demás y le Vale. echaron. Y entonces yo ahí reflexioné, aparte de que se podía haber portado mejor conmigo, pero reflexioné, bueno, y si yo estoy haciendo esta carrera científica que iba bien, no iba para Nobel, pero iba bastante bien haciendo mi carrera para ser investigación, líder de investigación en algún momento, dije, esto me puede pasar a mí tranquilamente, porque siempre estás dependiendo de becas o europeas o estatales y si no te sabes manejar bien en la parte política, bueno, pues te puede pasar algo así a pesar de que tú seas un buen investigador. Total, esto trajo la reflexión de qué haría yo si no es esto que llevo 15 años de formación. Y ahí fue cuando se abrió la puerta de seguramente va a ser o voy a mirar algo que sea digital, online, que me dé la flexibilidad de poder hacerlo potencialmente desde cualquier sitio y que me dé mucho margen de yo organizarme mi tiempo en la medida de lo posible. Entonces ahí vino la idea de ser freelance y ganarme la vida con algo online. Y muy rápido en esa ecuación apareció WordPress, ¿vale? Empecé a montar una web para mí de nicho, de tecnología, que ahora ya no existe. Vale. Y la que sí que existe es el blog de viajes de mi mujer, que esto me sirvió mucho para ver cómo a nivel de usuario implementador me estaba gustando y enseguida la parte de desarrollar y poder tocar más la parte de código me empezó a llamar más. Y ahí fue cuando descubrí Genesis Framework. Me enrollé mucho con eso porque los hooks daban mucho juego para poder modificar cosas sin ser un súper desarrollador y poco a poco me fui formando y sí, básicamente así empecé a ofrecer obviamente mis servicios, abrí un blog después de estas 2 primeras webs, un blog donde explicaba pues cosas muy, muy enfocado curiosamente a fotógrafos porque Vale. me daba la sensación de que había mucha gente montando webs en WordPress y que de alguna forma me tenía que especializar o destacar. Y estaba muy enrollado con la fotografía en aquel momento, me sigue gustando mucho, pero en aquel momento estaba muy enrollado y dije, oye, voy a hacer contenido de, pues, plugins de galerías, plugins de Lightbox, cómo optimizar imágenes y este tipo de cosas que yo disfrutaba mucho aprendiendo, lo contaba en mi blog y gracias a ese contenido, pues hice 2 o 3 webs de fotógrafos que yo admiraba en aquel momento y, o sea, que más o menos me sirvió un poco de escaparate y ver que, bueno, pues que dentro de que sabía montar webs, pues igual para darle más mimo a la parte de, ¿no?, de fotografía, pues tenía un poco más de experiencia. Y luego a partir de ahí eso, pues entró Genesis Framework en mi mundo, empecé a utilizarlo mucho como herramienta y bueno, digamos que amplié bastante el abanico y hubo un momento ya hace un par, 3 años que con la pandemia en medio es un poco complicado calcular, en el que dejé de estar especializado en fotógrafos y fui más hacia la sostenibilidad digital en general y quería trabajar y sigo queriendo trabajar, es como lo cuento en mi blog o en mi web, con proyectos que quieren tener un impacto positivo en el mundo, Vale. ¿vale? Por decirlo así de forma sencilla. Bueno, aquí me has lanzado algunas cuerdas que voy a intentar, o hilos, ¿no? Es decir, que voy a tirar Sí, ahora. Bueno, yo comparto tu, no sé cómo lo has dicho, pero bueno, voy a decirlo con mis palabras, tu fascinación o te llena desarrollar plugins o plugins, ¿no? Eso yo te lo comparto.
Sí, sí, lo sé. Y sí, quería decirlo aquí, pero ostras, lo de Genesis sí que me parece interesante porque yo me acuerdo hace unos años que Genesis tuvo mucha popularidad y tenía mucha visibilidad en el ámbito del Ujú. desarrollo en WordPress. Y por desconocimiento te quería preguntar un poco, no digo qué ha pasado con Genesis porque sigue coleando y moviéndose, pero un poco cómo has visto el papel de Genesis en los últimos años y más, bueno, con la introducción de otras tecnologías, bueno, es decir, con el cambio que ha habido en general en WordPress, que es un software que va cambiando constantemente. Sí, Em, ha sido un cambio muy interesante, ya no solo en Genesis, sino en el paradigma de cómo se crean temas en WordPress, ¿no? Que por eso va todo mucho de la mano. sí. Yo como a nivel de Genesis empecé a crear mucho contenido con un proyecto conjunto que lancé con Joan Boluda, que era Código Génesis. Gracias a esta plataforma, que básicamente es una plataforma de tutoriales de código, al principio estaba muy centrado en Genesis, ahora es público principalmente códigos de WordPress en general, pero eso Vale. me hizo ganar la atención de los creadores de Genesis, StudioPress en aquel momento, y yo he estado durante años dentro de lo que se llamaban Genesis Shapers, que era como un grupo de desarrolladores que nos reuníamos cada mes para decidir hacia dónde iba a ir el framework, ¿no? O qué se podía mejorar o cuál era nuestro feedback Vale. como, con lo cual sí que tengo te puedo contar bastante bien cómo he vivido yo eso, ¿no? Entonces yo cuando entré Genesis seguía siendo uno de los frameworks más utilizados, sobre todo en Estados Unidos, ¿eh? Siempre ha tenido un peso mucho más grande allí, de hecho su marketing se ha centrado siempre mucho allí, pero en cualquier caso tenía una base de usuarios muy bestia. La gran ventaja de Genesis, o por qué gustaba tanto, es porque era muy estable, y lo sigue siendo, es muy estable, y luego es developer friendly, ¿vale? O sea que realmente si te gusta tener un framework, tienes una base que se encarga Genesis y tú sobre eso haces un child theme y digamos que está bien pensado, todo tiene sus limitaciones o lo que quieras. Una de las pegas era que era tan developer friendly que un usuario final, a veces le daba respeto instalarse Claro. Genesis y ponerse un child theme. Esta era una historia. Lo mejoraron bastante. De hecho, Genesis es una cosa que voy diciendo, lo digo aquí, a ver si se lleva al core. Genesis en la 2.9 trajo una de las mejores cosas para el usuario final, que es el one-click setup. Es decir, tú sabes el clásico de que un usuario final ve la demo, vamos a decir, Sí. ThemeForest, donde sea, da igual, y Vale. luego clican, instalan, activan el tema y eso no se parece en la demo a nada. Sí. No, es Es una verdad, sí. frustración muy clásica. Pues Genesis lo que hizo fue crear un motor en el que cogía básicamente utilizando sus hooks y importadores. Tú como desarrollador podrías decirle, mira, créame cinco páginas, la home, contacto, tal no sé qué, actívame estos 3 plugins, que son los de, pues, por maquetarlo un poco mejor, con bloques, porque nosotros siempre hemos trabajado con bloques, y bueno, uno de formulario de contacto para que quede una página de contacto con cara y ojos, y realmente ahí es donde me parece que dieron en el clavo totalmente, y nosotros vendemos ahora Child Themes de Genesis con este One Click Setup, y realmente tenemos muy poco soporte, porque es una experiencia bastante gratificante. O sea, tú ves la demo en la web, te la descargas, le das a clic. Además, Genesis en aquel entonces, 2020 seguramente, pasó a ser gratuitos, con lo cual no tenías que pagar esos $69 por tener el framework, solo pagas ahora ya el Child Theme y te puedes descargar de forma libre, ¿vale? Entonces, yo creo que en aquel momento estaba un momento muy bueno porque había mejorado cosas a nivel de usuario que lo hacían más manejable. ¿Qué pasó? Que justo en aquel entonces, pues llegó primero Gutenberg, ¿no? Que se incorporó al core de WordPress. Al principio, Gutenberg solo estaba en el contenido, que es el editor de bloques. Eso llegó en la 5.0 y nosotros ya todos los child themes de Genesis, que esto fue una confusión que duró mucho tiempo. Es como, no, claro, voy a utilizar Genesis, pero ¿y los bloques? Y es como, no, el tema importa todo bloques nativos. Utilizábamos bloques nativos o de Genesis Framework. O sea, siempre intentábamos utilizar lo más nativo posible dentro de estar utilizando el framework. Y lo que pasó es que, bueno, como tú bien sabrás, es que los bloques han salido del contenido y ya se han ido pues al header, footer, sidebar. O sea, ahora ya todo se puede editar con bloques.
durante medio año fácil, en las reuniones de Genesis Shapers, nos hacían preguntas y nosotros hacíamos preguntas de, oye, con este cambio de paradigma, ¿cómo lo hacemos? ¿Qué tenéis pensado? Y ellos nos preguntan, ¿qué queréis que hagamos? Y entonces hubo un momento en el que, claro, se quería mantener esa flexibilidad o versatilidad de tener hooks y poder mover cosas con 2 líneas de código y demás, pero realmente los bloques no estaban diseñados así. O sea, una vez que metías bloques, perdías los hooks realmente. Entonces hubo ahí un tiempo de investigación, ellos hicieron bastantes investigaciones, sacaron un tema de bloques bastante temprano, lo fuimos probando. Había gente que decía, oye, preparar un asistente que migre de Genesis a bloques, ¿no? Esto técnicamente no es una cosa que no se ha podido hacer, ni creo que lo vaya a hacer ni Genesis, ningún otro sistema de temas, porque es un paradigma totalmente distinto. Pasas de tener plantillas PHP y todo a tener plantillas HTML y cambian muchísimas cosas. El personalizador que nosotros metíamos, tenemos muchas personalizaciones ahí para que puedan cambiar colores, ¿no? Destacados y demás cosas. De repente ya en el full site editing desaparece, se va todo al editor. Digamos que el punto de ruptura ha sido tan bestia que no ha habido una transición. Entonces, al final, básicamente, lo que hicieron en Genesis, que de hecho durante este periodo StudioPress fue comprado por WP Engine y entonces formaron parte de... Entonces, como realmente no se podía conciliar el actualizar Genesis Framework para utilizar bloques, porque eso no es compatible a nivel técnico, lo que han hecho es mantener el framework, sigue siendo tan estable y tan versátil como siempre. Lo que pasa es que si quieres empezar a crear temas con la nueva tecnología de bloques, pues tienes que utilizar los temas de bloques. Y entonces lo que ellos hicieron, que a mí me gustó bastante, es meter bastante gente de su equipo, de WP Engine, de StudioPress, en Core. O sea, digamos que han estado contribuyendo al desarrollo del editor de bloques y demás, que me parece que está muy bien. ¿Qué pasa? Que desde fuera, como ha ido perdiendo un poco de cuota y ha dejado de lanzar actualizaciones y demás, da una sensación como de que está abandonado o puede darlo, ¿no? Y yo creo que no es tanto eso, porque de hecho hace un par de semanas sacaron una actualización para que a nivel de PHP 8.2 pues no diera algún warning y demás. O sea, sigue habiendo mejoras de, sobre todo, seguridad y estabilidad, pero claro, es que es un framework muy estable. Yo sigo utilizando en casi todas mis webs el framework y estoy empezando a crear las nuevas webs que no son muy complejas técnicamente, las hago en tema de bloques. Si tiene mucha complejidad técnica, sigo utilizando el workflow que utilizaba con Genesis Framework porque sigue siendo como el resto de temas clásicos, van a vivir durante mucho tiempo. Y si no hay problemas de seguridad o de locking y cosas raras, podéis estar tranquilos con vuestro sistema, tanto si es Genesis Framework como si es otro. Y esa sería un poco la historia vivida además bastante desde dentro y sí. Pues bueno, muchas gracias por darnos luz a esta situación. Sí que es verdad que el desarrollo de un theme de bloques a día de hoy quizás le falta documentación por parte de WordPress y está, Sí. se nota o notamos cuando lo hemos intentado, ¿no? Que quizás hay dudas, hay algunas dudas cuando desarrollas. Sí. A ver si en los próximos años esto empieza a tener más potencia o que sea más robusto. Y como dices tú, hasta entonces e incluso después, pues podemos seguir con las webs que se han desarrollado con este sistema sin problema. Sí. Yo, a partir de justo, yo creo que fue en la 6.4, que es cuando estamos ahora, estamos cerca, no sé cuándo se emitiera este episodio, está muy cerca de ser la 6.5. Creo que en este punto empieza a estar la cosa más o menos madura para poder utilizar un tema de bloques, ¿vale? Nosotros estamos creando temas de bloques en OSOMPress y el workflow para crear temas como desarrollador, el workflow todavía no está ahí, ¿vale? Pero como usuario final sí que creo que ya hay muchos temas que se utilizan bien los patrones de bloques, las variaciones de estilos y cosas así. A nivel de usuarios puede ser relativamente sencillo empezar a utilizarlo o incluso de implementador. Vale. Pues nada, nos apuntamos los detalles que nos has dado. Pero ahora te voy a saltar de tema, ¿vale? Recogiendo un poco el hilo que me dabas antes al principio.
El tema de la sostenibilidad, porque a poco que te conozcamos o te hayamos visto en alguna WordCamp, sabemos perfectamente que tú vas de la mano del concepto de sostenibilidad. Ujú. Y podríamos hablar de muchos temas que afectan al día a día, pero he pensado que quizás va a ser más interesante para todos que te pregunte cómo te afecta o cómo vives en tu día a día o a nivel integral para ti Ujú. la sostenibilidad. Pues sí, realmente el tema de la sostenibilidad digital o web en particular, yo no me la había planteado hasta que vi una charla de Roberto Vázquez en Pontevedra, 2019. Era una charla de un cuarto de hora y básicamente el concepto que puso en mi cabeza y en la demás gente es, rollo, esto que pensáis que es tan etéreo y que, que está alimentado por unicornios y gatetes y demás, que es la nube o Internet, como quieras llamarlo. Él no lo dijo en estas palabras, no quiero poner, estoy haciendo un poco de... Vale. Roberto, si me escuchas, lo contaste de forma mucho más seria y rigurosa, pero básicamente se está quemando carbón para que todo eso tan Claro, etéreo y la nube y eso ocurra, ¿vale? Y es algo que, bueno, es bastante obvio. Puedes no saber cuál es el porcentaje, puedes no saber que solo el veintitantos por ciento de la energía que se utiliza para Internet es renovable, con lo cual el resto pues no lo es, y es básicamente lo que os decía de quemar carbón, con lo cual liberas mucho CO2 y contribuyes pues a la crisis climática que estamos viendo, pues calentamiento y demás. Eso fue como, ostras, esto es una cosa muy sencilla que no me la había planteado y yo como soy muy de investigar, como te he contado que esa parte me gusta mucho, empecé a escarbar más, a informarme y ahí empecé a dar un poco, pues lo contaba en mi newsletter, daba alguna charla al respecto y ahora estoy en el equipo de sostenibilidad de WordPress, que de hecho he sido uno de los promotores que he conseguido que sea junto con otras personas, a que haya un equipo oficial e internacional de sostenibilidad. Entonces, el tema de la sostenibilidad tiene varias patas, ¿vale? Porque para mí al principio y para casi todo el mundo está la parte ambiental, ¿no? Rollo, oye, los que hacemos webs deberíamos hacerlas con buenas prácticas, que de hecho lo bueno es que ser sostenible o hacer webs sostenibles va bastante de la mano con hacer bien las cosas. Con lo cual eso me ayuda vale, mucho para venderlo en general y luego también el tema de que si tú creas bien una web sin que haya imágenes monstruosamente grandes, sin que haya más código del necesario, ¿no? Pues trackers innecesarios de que metes allí el pixel de ActiveCampaign, de Facebook, de Google Analytics y realmente de todos esos píxeles estás utilizando ninguno. Entonces dices, que esto me pasó, y lo conté en mi primera charla, dije, mira, he ido quitando píxeles y de repente mi web pesaba la mitad solo reduciendo algunas cosas que lo metes por si acaso y que luego realmente no estás utilizando, ¿vale? Bueno, hay muchas cosas que puedes hacer, muchas de ellas van de la mano con buenas prácticas de desarrollo y luego hay otras que es más de al usuario. Decirle, oye, mira, esto de meter 5 imágenes de Unsplash, o sea, de stock en tu blog sobre, yo qué sé, de la cría del caracol, pues igual, y no, si no están aportando nada de contexto, si quieres mete una, ¿no? Pues si quieres utilizar una imagen destacada, pero las 5 no son necesarias porque no estás aportando nada y ese caracol no es el que tú tienes en casa o si lo tienes y tiene sentido, ponlo. Pero es más, aparte de optimizar vídeo, código y demás, vale, es no pongas más cosas de las necesarias, porque además esto perjudica la conversión. O sea, va a cargar más lenta tu página, que lo bueno es que siempre lo vendo por la parte del SEO también, rollo. Porque un cliente final, y así lo enlazo un poco con cómo intento camelar en el buen sentido a clientes o creadores de web, el por qué tener la sostenibilidad en mente es, si tú tienes en cuenta esos parámetros de sostenibilidad, lo que vas a conseguir es que a nivel de SEO sea mejor. Una web, cuanto más ligera sea, más rápido va a cargar, generalmente. Cuanto menos código tenga, especialmente JavaScript, más rápido va a cargar también y menos va a impactar en la batería del dispositivo en el que se está ejecutando cuando se renderiza. Y básicamente puedes hacer una venta bastante uno a uno de todo lo que hagas en línea de sostenibilidad, te va a mejorar a nivel de SEO y, por supuesto, a nivel de conversión. Y esto es cuando la gente dice, vale, pues vamos amigo, a hacer esos claro, pasos extra que me estás comentando ahora, ¿vale? Y por enlazarlo con la otra gran cosa que puedes hacer,
al menos a nivel de usuario hoy en día, es contratar un hosting que utilice energías renovables, ¿vale? Para esto hay un directorio que se llama The Green Web Foundation, que si quieres luego te paso el enlace si lo quieres añadir, y ahí te vienen los hostings que utilizan energías renovables, ¿vale? Dentro Vale. de los que hay en España, sin dar nombres en particular, los que trabajan con OVH, con el data center que hay en OVH, estarían dentro de estos verdes porque esos data centers cumplen pues cierta eficiencia, el que viene la energía renovable. Entonces, si tú no sabes si tu hosting es y quieres ir en esa dirección, o estás pensando en montarte una web, o quieres preguntarle al que te monta la web, oye, estoy en hosting sostenible, pues le puedes pasar o el enlace de Green Web Foundation, o si no aparece, escribe al hosting y les dices, oye, que he oído que esto es una cosa nueva, lo de la sostenibilidad digital, y ¿me sabes decir si utilizáis energías renovables o no? Y esto me parece que es una forma muy interesante de que los proveedores vean que hay cierto interés, que lo hay, ¿eh? Os adelanto que sí que hay cada vez un poco más de interés en que, bueno, en que si hay oferta y puedes elegir un hosting que utiliza energías verdes, creo que, bueno, que es interesante si quieres hacer Sí. esa aportación. Bueno, además es un tema que a todos los seres que habitamos este planeta nos interesa, es decir, toca a todo el mundo, no es Yo creo que sí. si eres del Barça o del Madrid, es decir, no va a ir por cuestión de política o lo que sea. Y yo quería preguntar, lo que pasa es que has ido hablando y casi que me has respondido, pero bueno, si quieres te la pregunto igualmente y ahí si quieres Sí. aprovechar a matizar. Bueno, tú te dedicas a desarrollar y podemos decir que incluso puedes como ser un consultor que ayuda en la sostenibilidad digital, ¿no? Y Eso quería es. preguntar si en la actualidad notas que hay interés y por ello oportunidades Ujú. laborales o profesionales en torno a la sostenibilidad. Es una muy buena pregunta, porque mi experiencia es que desde que me he posicionado yo como un poco pues, experto o motivado de la vida en querer saber más ¿Vale? sobre sostenibilidad digital, a nivel de cliente final, siendo honesto, no me ha contactado tantas personas, ¿vale? Yo trabajo principalmente, casi todo el contenido que creo es en castellano, con lo cual esto es muy importante en este caso, porque ahora voy a hacer una contraposición de no me ha llegado mucho cliente final, lo que sí estoy viendo es que la regulación europea va en esa dirección. Y la regulación europea, siempre pongo en las charlas que hablo de sostenibilidad, ya hace un par o dos o tres años, yo tiraba de hipótesis, ¿vale? Decía, imaginaros que de repente se saca una certificación en la que se puede medir, midiendo la liberación, o estimando, mejor dicho, estimando la liberación de CO2 de una página web, se crean ciertos estándares y de repente se puede poner un certificado de es sostenible o más o menos sostenible, como imagínate la calificación de eficiencia energética de los Sí, electrodomésticos. sí, sí. Pues siempre pongo el ejemplo ese y el de los coches. El de los coches es verdad que es mucho más confuso, pero se entiende Bueno, el es verdad, concepto. sí. Sí, 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 sí. pero y luego lo uno con los estándares de accesibilidad, ¿vale? Que eso Ujú, sí que son unos estándares que ya existen, que los ha creado la W3C y que se ujú. utilizan y de hecho se exigen en webs gubernamentales. Se tienen que cumplir ciertos niveles de accesibilidad, ¿vale? Eso existe, con lo cual yo hago el combo de decir, hey, imaginaros que hay un momento en el que se estandariza cómo se mide el CO2, que ahora mismo hay varias herramientas, pero bueno, hay que elegir o decidir cuál Vale. sería el estándar y que de repente la regulación dice, oye, a las webs se empieza siempre por las estatales, pero luego ya sabemos cómo va, luego va a las Claro, empresas, además. que de repente empiezan a decir, oye, vamos a exigir que el máximo de CO2 por página o la media de máximo de CO2 por página que se puede emitir es de 1,6. Esto es la media ahora mismo, ¿no? Pues imagínate que empiezan con un 2 gramos, ¿no? Y esto que parece un poco, bueno, cuando empecé a hablarlo parecía un poco loco y lejano, realmente ya hay un grupo de la W3C, del cual formo parte, que estamos escribiendo las guías de sostenibilidad. Vale. Y la idea es ir detrás de los de accesibilidad. Estamos cogiendo muchas ideas de los que ellos ya han hecho y entonces estamos poniendo, por ahora son guidelines, o sea, recomendaciones,
pero esto yo no, o sea, puede ser que en 3 años, por dar un número más generoso, se empiece a utilizar como un factor de, bueno, de que te lo pidan para algunas webs, ¿vale? Obviamente no te las van a pedir para todas, pero gubernamentales, pues licitaciones y cosas así, o que haya empresas que quieren ser B Corp, que serían como empresas éticamente involucradas, ¿no? Con que trabajan, Vale. o sea, tratan bien a los trabajadores, no dejan tanta huella y que para este tipo de webs sí que se empieza a pedir, ¿vale? Y la otra hipótesis con la que jugaba es si Google empezara a utilizarlo como factor de posicionamiento. Ah, También para, pues, para la gente darle un poco de motivación. Esto directamente no ha sucedido todavía, pero sí que hay parámetros que ya está midiendo Google desde hace tiempo, como el peso de la web, por ejemplo, o cuánto claro. tarda en cargarse, pues todo el PageSpeed tiene una serie y cada vez están metiendo, imagínate que cuando existe un estándar de emisión de CO2 por web, lo meten en ese algoritmo y es otro motivo más para posicionar arriba abajo. Bueno, son cosas que pueden suceder en el plazo de 2, 3, 5, 10 años, pero que entonces, a nivel de gente que me llega diciendo, hey, quiero hacer webs más sostenibles, me han llegado algunas personas, pero que vienen ya como convencidas de casa, pero mi Claro. sensación, viendo y trabajando también con gente de UK, o sea, del Reino Unido, de Francia, que van un poquito más avanzados, es que los consultores ya están empezando a tener ese tipo de trabajo. O sea, que me da la sensación de que todavía no ha llegado esa avalancha que está llegando a otros países de Europa, pero creo que sí que va a llegar. Y puede ser una mezcla de gente más motivada y la regulación que siempre pues empuja a los que no lo ven tan Claro. claro. Entonces, yo sí que invito a que le pongáis un poco de interés. No hace falta que os especialicéis si no os llama tanto la atención, pero sí, por eso, que veo esa diferencia entre la Vale. gente que me ha llegado hasta ahora y el potencial que le veo a años futuros. Pues es un buen mensaje el que lanzas desde aquí. Tenemos que seguirte y estar atento a lo que nos explicas para conocer mejor cómo estás más involucrado en este tema, para conocer hacia dónde va a avanzar todo esto, para no perder, bueno, para no perder la oportunidad para cambiar todos de concepto o mejorar lo que hacemos. Y nada, volvemos a cambiar de tema, ¿vale? Para Venga. seguir tocando temas que has lanzado antes. Bueno, antes de empezar, hemos hablado fuera de micrófonos, pues bueno, que yo me irían, bueno, no me lo has dicho tú, lo he dicho yo, que me irían bien algunos consejos para mejorar este podcast, ¿vale? Ah, Y vale, como sí. hablábamos antes, tú participas en uno, Freelance Dev, y si quieres, primero comentar de qué va este podcast y luego darme algunos consejos a mí directamente para que este podcast tenga una vida longeva y que, Sí, que dé interés. sí, sobre todo un poco más de difusión, ¿no? Que gane visibilidad. Sí, Eso. bueno, empezando por Finlandep y luego paso a los trucos o los Vale. aprendizajes que he tenido durante estos casi 5 años, porque a finales de este mes, Toma. de este mes que estamos grabando, marzo de 2024, cumpliremos 5 años. Entonces, la historia es chula porque volvemos a la comunidad de WordPress, ¿vale? Yo, la segunda, diría yo, WordCamp a la que fue la de Barcelona, 2018, y conocí a Esther Solá, que ya la conocía porque ella blogueaba más que ahora, pero digamos que me la había encontrado varias veces buscando temas de WordPress y de Genesis. Estaba muy bien posicionada porque creaba mucho contenido. Y lo bueno de las WordCamps es que la gente está bastante accesible y entonces me acerqué a ella y le dije, hey, ¿qué tal, Esther? Y, y volvemos a estar sin Amadeu. Y ahora vamos a hacer Play. Claro. El navegador es como que dice que no quiere más y creo que es Chromium, que al ser Linux esto, pues a saber Mm, vale, vale. qué ha pasado con la otra actualización. Dejo un par de segundos que rebobines y Sí. adelante. Lo bueno de las WordCamps es que te puedes acercar a cualquier persona y hablar con ella. Entonces yo en este caso me acerqué a Esther y le dije, hey, Esther, que de hecho le había escrito, creo, antes de hablar con ella en la WordCamp, porque había visto un
fallito en su web y pues le había escrito, oye, en esta página se ve esto tal. Y bueno, más o menos nos sonamos y nada, estuvimos hablando y de ahí pues mantuvimos un poco de relación, de ir hablando, vimos que teníamos ideas y filosofías bastante parecidas y en una de estas, no sé, comidas, cenas que volvimos a coincidir fue, oye, los dos habíamos pensado por nuestro lado que haber pues un podcast sobre WordPress y demás. Y fue como, mira, pues lo utilizamos así para hacer un poco de mastermind entre nosotros, de ir contando qué cosas vamos aprendiendo, pues yo con Código Génesis en su momento, ella con la zona de PW, y de ahí nació después OsonPress, gracias a ese podcast, que es donde creamos plugins y temas ahora mismo. Y nada, básicamente llevamos 5 años reuniéndonos una vez a la semana, hablando de cómo nos ha ido a nivel laboral, explicamos mucho nuestros aprendizajes. Pues desde cómo yo he terminado siendo, por ejemplo, ahora representante del equipo de sostenibilidad de WordPress, pues a cómo hemos ido creando OsonPress, que pues la primera vez que enviamos un plugin al repositorio o la primera vez que hemos enviado un tema de bloques al repositorio, que fue hace unas pocas semanas. Y lo que vamos aprendiendo lo contamos y también pues eso, pues estas cosas que te pasan con los clientes, que no sabes muy bien por qué de repente se ha roto una web y lo contamos un poco con, pues, uno, para desahogarnos y dos, para que el que si nos escucha se encuentra un problema parecido diga, anda, pues voy a probar esto que le funcionó a Esther, ¿no? Para solucionar el tema de que no se cargaba no sé qué bloque o no sé qué página. Y nada, ahí llevamos eso, 5 años. Entonces, a nivel de... Es verdad que nosotros hacemos podcast puro, es decir, que solo es un audio. Vale. Lo subimos a la web, está autoalojado. Utilizamos Seriously Simple Podcasting, que es un plugin de WordPress que te permite simplemente él te crea un feed, que es lo que te estaba comentando antes. El feed, sí, vale. Sí. Y entonces con ese feed, la gracia de crearlo tú en la web y no crearlo directamente, pues, o en Spotify o en iVoox o demás, es que ese feed es tuyo, como la web, ¿no? Que los que trabajamos con WordPress y tú que ahora me has dicho que trabajas con Linux, pues todo el tema de que tú seas el legítimo propietario de todo tu contenido, Me me gusta parece eso, sí. que es muy interesante. Entonces lo creamos ahí y ese feed es el que tú luego decir, hey, somos un podcast, tenemos este feed, que es una URL, básicamente. Tú puedes ir a Apple Podcast, te tienes que dar de alta como creador de Apple Podcast y decirle, este es mi feed, así se llama mi podcast, esta es la descripción y estas son las categorías. Y esta es la carátula. Esos son los datos mínimos. Que tú dirás, ¿por qué voy a ir yo a Apple Podcast si no tengo ningún dispositivo de Apple o tal? ¿Qué pasa? Que Apple Podcast fue, Apple fue el pionero en desarrollar y dar distribución a los RSS de audio, ¿vale? Y de hecho, los podcasts, el formato se lo inventó o fue uno de los promotores, ¿vale? Entonces, hay muchas aplicaciones que utilizan la biblioteca de Apple, de feeds, para beber de Vale. ahí. ¿Vale? Entonces yo utilizo Overcast, que no es importante, es una aplicación de iPhone que funciona muy bien. Y todo lo que esté en Apple Podcast va a salir automáticamente en Overcast si lo busco. ¿Vale? Entonces, esto solo hay que hacerlo a nivel importante con Apple Podcast porque da el feed a todo el mundo que se lo pida. Y luego está el otro gran player ahora mismo que es Spotify, que Claro. lleva unos años metiendo y que ellos quieren que tú lo subas ahí directamente. No van a ir a Apple a decir, ay, cojo el feed. No, quieren que tú lo crees tu usuario como creador de podcast y lo subes. Estos son los dos más importantes. Solo tienes que hacer este paso una vez, ¿eh? Y luego el otro, que igual ya lo has hecho como me comentabas o no, a nivel hispanoparlante, iVoox también puede ser interesante que subas allí el este. Otro de los que era no importante, pero al ser Google la gente lo hacía, era Google Podcast, pero van a cerrar en abril. O sea, igual cuando se emita esto ya no existe Google Podcast, Vaya. así que yo de ti no me calentaría la cabeza intentando No. subir ahí el feed. Pero los dos que te digo, Spotify y Apple Podcast, sí es muy interesante porque te va a encontrar más gente. La gente que busque pues la taza o por tu nombre o por el nombre de un Un invitado, invitado, claro. pues claro, va a aparecer. Pues esto lo tenemos que... Vamos a hacer, ¿vale? Ya lo dejo aquí hacer constar. Quizás cuando esto salga ya nos puedes buscar desde Apple Podcast y desde Spotify. Eso espero. Pero te agradezco mucho los consejos, ¿vale? Porque viniendo de ti, que llevas tantos años ya
transmitiendo, ¿no? Transmitiendo. Sí. Parecía como, pensaba que me pasaría como de decir algo muy de radio, pero el podcast un poco viene un poco de esta filosofía, ¿no? De transmitir. Sí, 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 sí. Del Y otro día que contestaba ahora tenemos un sponsor de Estados Unidos y tal, y le dije, nuestro episodio ya está on the air, que queda muy radiofónico. sí. Es un podcast, pero oye, se puede utilizar la forma de hablar de la radio porque tiene un poquito de eso todavía. Pues, Nawai, yo voy a ir empezando ya a bajar el ritmo y empezar ya la fase final del capítulo, si te parece bien. Tengo un par de Vale. cosillas más y voy a elegir una, ¿vale? Para no quitarte mucho más tiempo, que me gustaría mucho explorar contigo, que es lo que yo te vi hacer el año pasado en Atenas, que fue liderar, si no recuerdo mal, ahora me corriges si no, o me das más detalles, liderar la mesa del contributor de la WordCamp Sí. Europe en Atenas, la mesa de sostenibilidad, que ahora me corriges, pero juraría que fue la primera de las primeras veces que existía, Sí, sí. vamos, que la inauguraste. Entonces, yo Sí, te vi sí. subir al escenario, lleno de, el escenario también había mucha gente, bueno, iba subiendo mucha gente, pero había Sí. mucha gente delante tuyo, es decir, estábamos en una sala enorme, ¿no? Y Sí, sí, nada, sí. ahí te vi pues explicando qué ibais a hacer en la mesa de sostenibilidad y tal. Cuéntame un poco esta experiencia que supongo que fue interesante. Sí, sí, joder, súper experiencia, ya ves tú. Y efectivamente era la primera vez que había una mesa de sostenibilidad en un contributor europeo, ¿vale? Se ve que hace Ujú. bastantes años hubo alguien nos dijo, pues en alguna WordCamp de UK o, bueno, algo así, pero realmente no se le había dado continuidad. Y tuvimos la suerte de que la WordCamp Europe fue en junio en Atenas Sí. y en Barcelona, Nora y yo ya fuimos líderes de la mesa en Barcelona, ¿vale? En el contributor de la WordCamp Barcelona, que fue un mes antes. Entonces ahí nos pudimos un poco foguear y ver un poco Vale. cómo iba la cosa. Es verdad que en la de Europe tuvo el intríngulis hasta el final porque Guajari, que es de la comunidad gallega, bueno, un crack y que ha sido, es que en la comunidad gallega llaman presidente al que es el líder de las WordCamps y entonces ha sido presidente un par de años y estaba metido como voluntario en la WordCamp Europe. Y entonces nos dijo, oye, porque nosotros no éramos un equipo oficial, ¿vale? Cuando llegó la WordCamp Europe, entonces normalmente hay mesas de los equipos oficiales y luego, pues si hay algo especial, te pueden hacer hueco o no. Y desde el principio, pues Guajari nos ayudó a hablar con Estela, que era la que se organizaba también, la organizadora del día, y Vale. dijo, sí, rellenarme esto para que podamos decir de qué va vuestra mesa y tal y cual, y lo hicimos, y nos plantamos allí, ¿vale? Nos plantamos allí, pero como éramos nuevos, no éramos un team oficial, no nos preparamos nada, porque yo 5 minutos antes de salir al escenario le dije, Guajari, ¿nosotros salimos o no porque todavía no somos un equipo? Me dijo, espérate, que lo hablo con Estela. Y dijo, sí, salís. Y nos Ostras. miramos los tres porque no estaba yo, estaba con Nora y con Zeiss. Y fue como, bueno, ¿quién habla? ¿Quién habla y qué dice? Porque... Y entonces fue una experiencia interesante. Creo que, si no recuerdo mal, salí y hablé yo al inicio. Creo que luego cuando hicimos closing remarks hablamos, o habló Zeiss y Nora también. Y nada, básicamente dijimos, mira, somos un equipo no, una iniciativa bastante joven, Iniciativa, estamos vale. haciendo esto, veniros, no sé qué, somos gente maja. Y la magia que sucedió no fue tanto ese rato de escenario, sino que durante ese contributor, lo que era la iniciativa de sostenibilidad, que llevábamos ya 9 meses reuniéndonos, habíamos publicado 2 posts en Make WordPress, ¿vale? Que es donde se proponen las cosas. Y el último post, antes de ir a la WordCamp Europe, era, ¿hacemos un equipo oficial de esta iniciativa de sostenibilidad? Hubo muchas respuestas. Bueno, total, que canalizamos todo ese momentum, o sí, por así decirlo, y también que estaba Josefa Hayden Chomporsi, que es la vicepresidenta de WordPress y es la que ayuda a desatascar, Ujú. pues cuando básicamente nosotros teníamos como suficiente quórum o interés para crear un equipo, pero tenían que decidirse desde más arriba.
long story short, que se dice por allí, o sea, resumiendo mucho, nos dio luz verde a que se creara el equipo y entonces, cuando terminó el contributor, pues 4 o 5 horas después de haber empezado, éramos un equipo oficial. La gente de Meta nos ayudó a que existiera ese equipo, pues sube el logo, pon la descripción, no sé qué. Bueno, fue una mañana mágica. O sea, Nora, Zeiss y yo estábamos encantados. Vino bastante gente a la mesa, gente que además ayudó a definir algunas cosas, estructuras y fue, bueno, pues un subidón. O sea, terminamos el día que esto era antes de que empezara la parte de charlas y tal, y era como, bueno, yo ya he amortizado el haber venido a la WordCamp Europe y fue muy mágico, la verdad. Y nos fuimos muy contentos y bueno, a partir de ahí pues hemos empezado a seguir dando pasos, nos seguimos reuniendo cada semana en Slack, los viernes y vamos avanzando. Pues ahora mismo tenemos un par de proyectos abiertos, que es el de crear un handbook o sí, una guía de cómo crear eventos más sostenibles. Y el otro proyecto así grande que estamos intentando tirar para adelante es un plugin que te diga el impacto a nivel de CO2 en la página de WordPress, ¿vale? Y la idea es que sea Muy un bien. plugin muy sencillo para que se pueda incorporar al core de WordPress en un futuro, ¿vale? Y Qué bueno, bien. pues eso, no me quiero enrollar más, pero hacemos cosas chulas. Estamos en etapa de que todo, bueno, siempre va a ser etapa de que todo el mundo es bienvenido, pero si algo de los que os he contado hoy os suena bien, pasaros por Slack, es en el Slack se llama Sustainability, el canal, es en el WordPress internacional, porque ya sabéis que hay, si no sabéis, hay un Slack español y uno internacional. Si tenéis alguna duda, me podéis preguntar y yo encantado de que cuantos más seamos poniendo ahí ideas y ganas para tirar para adelante, mejor. Oye, pues en primer lugar, felicidades por el nacimiento de este equipo, Gracias. que aunque yo no estuve presente directamente, estaba ese día y, digamos, me siento orgulloso de haber estado cerca de este nacimiento. La Sí, última pregunta que tenía preparada casi que me la has respondido, pero yo te la hago igualmente por si quieres añadir algún matiz, vale. que simplemente era, pues, ¿en qué andas metido en la comunidad de WordPress? ¿O qué se espera de ti en las próximas semanas o meses? Sí, pues mira, yo creo que es verdad que más o menos lo he ido tocando todo, pero por resumir bastante, este año he bajado bastante de trabajo de cliente final con dos objetivos principales. Uno es darle más cariño y tiempo a AwesomePress, que es donde creamos plugins y ¿Vale? temas. Y por otro lado, estoy intentando conseguir un patrocinador que me pueda sponsorizar ciertas horas para que pueda dedicar algo más de tiempo al equipo de sostenibilidad, ¿vale? Porque por ahora Vale. lo hago, pues como se dice en inglés, self-sponsor, básicamente es yo pongo las horas por mí, pero claro, yo soy freelance, hago muchas otras cosas, como creo que he dejado caer por aquí. Has dicho, Y sí. claro, si una parte de esas horas puede estar patrocinada, pues me ayuda a tener una estabilidad y sobre todo consistencia en el tiempo, ¿no? Entonces, esos son las dos grandes cosas que tengo ahora mismo entre manos. Vale. Y nada, pues ahí estoy todos los viernes en las reuniones de Slack y luego, bueno, pues sí, dándole mucho cariño, poniendo también cariño al soporte de los plugins que tenemos en abierto, en el repo, que ahora son 8 y bueno, que nos queremos que la gente que utilice, digamos, los productos de AwesomePress tengan esa sensación de que hay gente que le importa lo que ha creado, ¿vale? O sea, que somos una compañía pequeñita, pero que le ponemos cariño a lo que hacemos. Y si han visto este capítulo, te conocerán un poquito más a ti, así que Sí, sabrán quién hay detrás de estos plugins. Pero sí, bueno, sí, con esta última pregunta ya creo que es buen momento para cerrar. sí. Antes de irnos, también como siempre, bueno, recordar que este podcast es La Taza de Amadeu y este capítulo es La Taza de Nawai. ¿Te atreves a Ujú. darme un nombre para ver si podemos invitarle aquí también? Sí, yo creo que además va muy bien con la última historia que he contado, que es la del contributor de la WordCamp Europe, pues una de las compañeras de aventuras, aparte de Esther en la parte de AwesomePress y de creación de plugins, en la parte de sostenibilidad y de que también es representante del equipo de sostenibilidad, es Nora Ferreiros, que además tiene un Ujú. perfil distinto porque ella es diseñadora, que siempre se agradece que haya diseñadoras por Sí.
sí, por la comunidad de WordPress, que tendemos a ser, bueno, la mayoría tendemos a ser desarrolladores hombres. Entonces, por darle un poco de color, te recomiendo que te traigas a Nora, que además habla también fantásticamente bien, y seguro que veis también, pues bueno, otra forma de cómo ella encontró la comunidad, en qué anda metida y todas esas cosas. Pues muchas gracias por la recomendación, hablaré con ella. Y ahora si nos despedimos, me gustaría, si te apetece, que le despidas tu capítulo, si quieres lanzar un último mensaje y que nos digas dónde podemos encontrarte. Sí, pues nada, esto ha sido Nahuay, de la taza de Nahuay. Ha sido un placer compartir un poco. Ya veis que siento mucho, voy a decir, amor directamente por la comunidad de WordPress, aunque quede un poco ñoño. Y si estáis escuchando esto y no os habéis acercado a la meetup de vuestra ciudad o la WordCamp está a punto de suceder o tal, os invito muy fuerte a que lo hagáis, ¿vale? Mejor meetup, porque hay menos gente y da un poquito menos de cosicas si sois introvertidos, que yo, por mucho que parezca así, soy introvertido. No soy tímido, pero soy introvertido. Me manejo mejor en grupos pequeños. Pero bueno, os invito mucho a que contactéis porque, bueno, pasan cosas chulas. Conoces a gente muy chula y luego a veces da proyectos, a veces da simplemente a buenos ratos, pero os lo recomiendo mucho. Y nada, a mí me podéis encontrar la página personal es nbadiola.com y yo creo que ahí tengo mencionado pues todo el chorro de cosas que he ido soltando durante este capítulo. Y nada, muchas gracias, Amadeu, por el ratito que hemos echado. Pues gracias a ti, nos vemos pronto. Un saludo. Venga, saludos, chao.